Bien, tema 1.5, deformación unitaria, conforme al ajuste comentado en el video anterior. Vamos a ver algunas características de la deformación unitaria, cómo es la ley del Hooke en referente a los materiales y para qué nos va a servir. Y derivado de eso, algunas otras formas de ver los módulos de elasticidad, acortante y de volumen. Previo a lo que vamos a analizar, tenemos que entender de dónde viene la información. Viene de una experimentación que se mostrará en el siguiente video. Okay, so the test has just started and we can see that the sample is being stretched outwards. That little kink that you've just seen in the graph is known as the yield point. That indicates the transition between the straight line portion and the curved part of the graph, and indicates the transition between elastic deformation and plastic deformation. We're about to reach the peak of the graph. The peak is known as the U point and indicates the ultimate tensile strength of the material. Beyond the U point, the material is weakened and the force is falling off. Beyond the U point, the material is on its way to failure and nothing can stop it from failing now. Can you see how the sample is beginning to reduce in diameter? This is known as necking, and the sample is about to fail. We've just seen a sudden dramatic failure and we're left with a jagged fracture. Bien, entonces aquí lo que nos están enseñando es un experimento de esfuerzo de formación, donde el material está sometido a una fuerza normal a tensión y se ve claramente cómo el material tiene diferentes características en su curva. En este caso es una curva característica de un acero. Como lo comentó ahí el video, va a haber una curva. En este caso se está marcando en el eje de las X la deformación, que ahorita veremos qué es ese valor, y el esfuerzo, que es la fuerza que se le está aplicando en el área de sección transversal. Entonces va incrementándose el esfuerzo y lo que va a empezar a generar es una deformación que es directamente proporcional. Esta zona se le va a llamar a la zona elástica. Después de eso va a haber un límite que se va a llamar límite de proporcionalidad. En ese límite lo que pasa es que la curva esfuerzo-deformación ya no es propiamente una recta, ya no es proporcional la deformación con respecto al esfuerzo al que está siendo sometido el material y empieza a generar una curva. En la experimentación se empiezan a ver como una especie de valles y crestas, pero más bien es que ya se rompió el límite de proporcionalidad. Después de eso va a llegar un punto que se va a llamar límite elástico. ¿Qué pasa si se sobrepasa el límite elástico? Pues simplemente que el objeto, al retirarle la carga pasando ese límite, pues ya no llegará a su estado original, sino que quedará con ese valor de deformación que será bajando sobre esta línea hacia el eje de las abscisas. El punto de cedencia, a este punto de cedencia se le llama cuando el objeto empieza a tener una mayor deformación, una deformación considerable. Se ve un poquito mejor en el video, pero el esfuerzo ya no está incrementando tanto. ¿Qué quiere decir eso? Que a poco esfuerzo, ya partiendo de este límite, se va a generar una gran deformación. A ese punto en donde empieza a propiamente no aportarle tanto esfuerzo al material, pero empieza a considerarse una deformación visible, se le va a llamar cedencia. Se está diciendo que el material está cediendo. En el video, pues como está en inglés, dice que es yield, la cedencia. Después nos dice que hay una resistencia máxima a la tensión, es el punto máximo de nuestra curva en esta gráfica de esfuerzo de formación. Es el mayor esfuerzo que puede soportar el objeto. Y después de eso, pues ya no hay más curva. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que el objeto se rompe, como nosotros vemos en el video. Hay una ruptura exabrupta y ahí termina la graficación. Antes de eso, en el punto máximo, se le va a llamar resistencia a la tensión o resistencia máxima. Esta curva es característica del acero, es muy importante y es el ejemplo a seguir porque ahí se ven perfectamente bien todos estos conceptos. ¿Qué pasa? Hay ciertos tipos de materiales que no presentan una curva tan característica y sí va a haber una resistencia a la tensión,
como se muestra ahí, que va a ser el valor máximo, igual de la curva, pero la resistencia a la cedencia no la encontramos tan fácilmente. Para obtener esa resistencia a la cedencia pueden ser en metales no ferrosos, como pueden ser el latón o el magnesio, presentan este tipo de características. Lo que se hace es trazar una recta paralela a la recta de proporcionalidad con un índice de 0.002 milímetros sobre milímetro o 0.2%, se traza esa paralela y al proyectarla sobre la curva en la intersección se encontrará esa resistencia a la cedencia. Aquí lo que vemos son diferentes materiales que pueden soportar una gran carga, como la martensita, pero que su deformación es muy baja. Su deformación aquí va en el orden del 10%, aún se considerará dúctil, más adelante veremos ese concepto. Sin embargo, hay otros materiales, aquí iremos viendo cómo se van haciendo combinaciones o aleaciones, y la autensita lo que hace es tener una gran cantidad de deformación, va en el orden hasta del casi 60%, pero el esfuerzo es casi la mitad del ejemplo del primer material. Entonces va a haber diferentes curvas características, lo pueden checar en internet y van a poder encontrar las diferentes propiedades. Vamos a estar trabajando con algunas tablas y algunos apéndices de bibliografía para poder entender de dónde vamos a sacar los valores de resistencia a la cedencia y resistencia máxima. Pasamos a la ley de Hooke. Nosotros la conocimos con la ley de Hooke de los resortes, que la fuerza aplicada en un resorte o obtenida de un resorte es igual a la deformación por el coeficiente del resorte. En este caso se va a definir bajo otros parámetros o opera para materiales. Ahí definimos a la rigidez. Con frecuencia hay que determinar cuánto se deformará una pieza que se somete a una carga. Y tenemos que verificar que esa deformación no sea excesiva para no destruir la utilidad de una pieza. La rigidez del material es en función de su módulo de elasticidad. Se va a llamar módulo de Young. Es una medida de la rigidez y es definida por la pendiente en la porción de la recta de la curva del esfuerzo y la deformación correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo mi gráfica, como lo vimos en el primer momento, tengo la deformación en un porcentaje, ahorita vamos a ver las fórmulas, y tengo el esfuerzo de tensión. Entonces, en nuestro límite, en nuestra sección de recta, lo que tendríamos es una delta de epsilon, que es una delta de deformación, y una delta de esfuerzo. Entonces el módulo de Young viene siendo la pendiente de esa recta. Si nosotros habláramos de pendiente como las que vimos en quinto, en matemáticas de quinto, la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1, pero en este caso, en vez de tener y y x, tenemos en el eje de las y a la tensión y en el eje de las x a la deformación. Entonces la pendiente de esa recta se le va a definir como el módulo de Young y se saca, como lo vimos, experimentalmente. Entonces tendríamos esa relación de el módulo de Young o módulo de elasticidad será el esfuerzo entre la deformación. Si yo despejara el esfuerzo, nos quedará el módulo de Young, que como lo vimos es experimental y está en función al tipo de materia en específico, y la deformación. En los resortes es muy analógico, en vez de esfuerzo es fuerza. La K depende del tipo de resorte en específico, en este caso es el tipo de material, son analógicas estas. Y la deformación, en este caso del resorte, es la elongación o compresión del resorte, en este caso es el porcentaje de deformación. Dice que el nivel del esfuerzo en un material sometido a carga es menor que el límite de proporcionalidad y existe una relación lineal entre esfuerzo y deformación. Se dice que cumple con la ley de Hooke. Estamos viendo que cumple con esa ley, porque es una recta en esa sección de nuestra gráfica. Entonces, aquí la fórmula, entonces era esfuerzo entre deformación. El módulo de Young o de elasticidad va a estar en pascales, por lo regular está en el orden de los gigapascales
de miles de millones de pascales para materiales metales. El esfuerzo pues estará también en pascales, también vamos a ver que están en el orden de los megapascales, de los millones de pascales. Y la deformación, propiamente la deformación es un porcentaje, porque si nosotros vemos la fórmula es delta minúscula entre L. ¿Qué es esa delta? Será la longitud final después de llegar a la falla en el experimento, menos la longitud inicial entre la longitud. Propiamente no existiría una unidad, pero por referencia, porque es un factor de porcentaje, pero por referencia al sistema que estamos ocupando será milímetro sobre milímetro, o en su defecto, si estamos en una experimentación en el sistema inglés, serán pulgadas sobre pulgadas. No confundir elongación, que será delta, elongación con deformación, que será epsilon. Tener presente eso, y bueno, pues lo que comentamos, las longitudes inicial y final del elemento que es sometido a la experimentación. En este caso, como lo vimos en el video, vas a tener una longitud que se marca como una L0, se marcaría en el experimento, se hace la experimentación, llegar a la falla, se vuelven a juntar y donde tuvimos esas marcas es donde tendremos nuestra longitud final. Lo que vamos a ver es que el material va a empezar a estirarse, va a haber un adelgazamiento en la sección, justo en la parte media de la sección transversal. ¿Por qué? Porque se está deformando el material, es como una especie de resorte. Va a romper o va a llegar al límite de elasticidad, lo rompe y llega a su parte plástica, por eso tiene esta característica al romperse. Entonces es así como en la experimentación se sacan esos valores. ¿Qué es la ductilidad? Un material se va a estirar y cede antes de fracturarse, como lo vimos. Se va a ver una disminución, como lo vimos en la gráfica anterior, en el área de sección transversal. Si presenta un porcentaje de alargamiento mayor del 5%, se considera dúctil. Un material quebradizo se fractura de súbito al someterse a una carga con poca o ninguna deformación. Para los metales el criterio es que si no pasa del 5% se le considera un material frágil o quebradizo. ¿Qué quiere decir esto? No significa que no soporte grandes cargas, significa que su índice de deformación es muy baja. Podemos tener materiales que tienen un muy bajo índice de deformación, como pueden ser los cerámicos, el concreto y el tabique es un ejemplo, las piedras también son un ejemplo, que tienen muy poca deformación, pero van a soportar grandes cargas. Entonces, es muy ambiguo esto de considerarlos frágiles, más bien son materiales quebradizos debido a que no soportan una gran cantidad de deformación. Entonces, aquí vemos esa gráfica, en el esfuerzo de deformación, un material dúctil como el acero, pues tendrá una gran cantidad de deformación y también puede tener un esfuerzo considerable. Y el material quebradizo, pues vemos que su deformación va a ser muy poca deformación, a pesar de que a lo mejor tiene un esfuerzo o puede soportar una gran carga. Otros módulos que se consideran es el módulo de elasticidad acortante. Aquí la única variante que se va a tener es que ahora las fuerzas estarán sometidas paralelas al área de sección transversal. La longitud vendría siendo la distancia que va a haber del espesor del objeto, y la deformación será qué tanto se va a desfasar el objeto debido a la fuerza a la que está siendo aplicada. Aquí vemos este anagrama muy sencillo de entender, que es el de un libro al cual se le está sometiendo una fuerza y que la fricción va a impedir su movimiento. Esta va a ser la fórmula. S es de shear, cortante, y es muy semejante, nada más que ahora se toma en cuenta el esfuerzo cortante entre esa longitud, ese cambio de longitud, y la delta ya vimos que es ese desfasamiento que va a tener paralelo al área y paralelo a la fuerza a la que está siendo aplicado. Las unidades prácticamente se manejan en los mismos valores. Y finalmente, un objeto puede también tener deformación debido a que está siendo sumergido, o puede estar dentro de un fluido, y este fluido pues ejerce presión por todas partes del objeto.
Entonces también va a haber una elasticidad a volumen o volumétrica. Esa elasticidad, denotada con la letra B, por lo regular le saldrá en signo negativo porque se va a comprimir, entonces se te tendría que poner un valor absoluto y será el cambio de presión que tendrá el objeto entre la deformación, que será volumen final menos volumen inicial, entre el volumen. Haremos pocos ejemplos de esto, pero es importante que conozcan que también existe un índice de deformación conforme a la presión de un objeto que está siendo sometido o inmerso en un fluido.